students, good morning. Welcome to another English class, which is gonna be focusing on using relative pronouns. I am your teacher Natalie, and let's start with today's topic. Okay, today we're gonna focus on grammar. In this opportunity, we are gonna learn how to use relative pronouns. The relative pronouns are also known as relative clauses. So we use relative pronouns to refer. Let's analyze this. To refer to a noun, a person or thing that was mentioned early in the sentence, and to which we want to add more information. Entonces, vamos a utilizar los relative pronouns, que también son conocidos como relative clauses. ¿Cuál es su función de ellos? Son unas palabritas las cuales van a reemplazar al noun de nuestra oración, ya sea la persona o una cosa, los van a reemplazar algo que nosotros ya hemos mencionado anteriormente. Es decir, si el noun de nuestra oración ya fue mencionado, utilizamos un relative clause para no repetir la misma palabra. Asimismo, nos ayudan a añadir más información sobre este noun. Ok, let's continue. Okay, here we have the relative pronouns. In this case, we're going to work using that, which, and who. That, which, and who. That es el relative pronoun más utilizado. Y este puede ser utilizado tanto para personas como para cosas. Por ejemplo, this is the restaurant that received the excellent reviews in the newspaper. Entonces, este es el restaurante que recibió excelentes comentarios en el periódico. En este caso, el that está reemplazando la palabra restaurant. Para no mencionar otra vez restaurant. The restaurant received the excellent reviews in the newspaper. ¿Nos percatamos? Another relative pronoun is which. Which solo se va a emplear para cosas. En este caso vamos a tener my new job, mi nuevo trabajo, which I only started last week, is already very stressful. Okay, so it's already very stressful. En este caso, which está funcionando como un relative pronoun y a su vez nos está ayudando a conectar dos oraciones. Porque podríamos decir, my new job, I only started last week, o I only started last week, my new job. Como también podríamos decir, my new job is already very stressful. Okay, so in this case, this have to follow. Natalie, cortas todo lo de which y comienzas 1, 2, 3. Okay, now the next relative pronoun is which. In the case of which, we are going to use it just for things. Los vamos a utilizar solo para cosas, para reemplazar cuando nos referimos a alguna cosa o algo que simplemente no es una persona. Entonces, my new job, which I only started last week, is already very stressful. Mi nuevo trabajo, el cual yo comencé la semana pasada, ya es muy estresante. En este caso, which tiene la función de relative pronoun porque evita que repitamos otra vez este noun en las oraciones y también nos ayuda a conectar dos oraciones porque podemos decir my new job o I only started last week my new job, o también podríamos decir my new job is already very stressful. Pero con el which estamos uniendo estas dos oraciones. Okay, now the next relative pronoun is who. Who we're gonna use just with persons. Okay, for example, we have my sister who just moved in with me is looking for a job. In this case, who is used to refer to my sister. Who está siendo usado para referirnos a my sister, que vendría a ser el noun de esta oración. My sister who just moved in with me, o my sister is looking for a new job. Aquí tenemos dos oraciones también. Y en este caso, who está siendo utilizado para tratar de unir estas dos oraciones.
Now, we have two kinds of relative pronouns. Tenemos dos tipos de relative pronouns. Tenemos los defining relative clauses y los no defining relative clauses. La diferencia entre estos dos se basa básicamente en que los relative clauses nos van a servir para dar más información. Es decir, esta información es esencial para poder entender la oración y para que la oración tenga sentido. Por el otro lado, con los no defining relative clause, nos van a dar una información, la cual usualmente va a ser adicional. Si la retiramos, el sentido de nuestra oración no se ve afectada. Por ejemplo, send me the photo. Si yo te digo, send me the photo, envíame la foto, en este caso estaría sonando un poco general, no sabríamos a qué nos referimos. Pero si yo te digo, send me the photo which I took of you yesterday, envíame la foto, la cual tomé de ti el día de ayer, tiene más sentido. Es una información extra, la cual nos sirve para saber a qué nos estamos refiriendo. O otro ejemplo es, that's the woman, esa es la mujer. ¿Quién? ¿Qué tipo de mujer? Por el contrario, yo te digo, that's the woman who stole my coat. Esa es la mujer quien robó mi abrigo. Estoy dándote una información extra. Entonces, los defining relative clause van a unir o van a añadir una información o una oración extra, la cual nos va a dar una información esencial. Here we have another example. That's the man. Ese es el hombre. That, ¿quién? I spoke last week. ¿Quién yo hablé la semana pasada? I wrote the report. Yo escribí el reporte. ¿Qué reporte? That you asked for. El que tú solicitaste. ¿Ok? Después del that está viniendo nuestro defining relative clause. Entonces, el defining relative clause añade información importante en este caso. This information is so important. On the other side, we have the non-defining relative clause. Los no-defining, como les dije previamente, añaden información adicional y usualmente unen dos oraciones y asimismo esta información adicional se encuentra entre comas y no vamos a usar en este caso el that. El that no es usado en los no defining relative clauses. Por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones. The queen will be 93 in April. She loves skydiving. Tenemos dos oraciones que se están refiriendo a la reina, the queen, she. ¿Cómo podremos unirlas? Lo vamos a unir utilizando un no defining relative clause. The queen, que va a ser nuestro subject, nuestro noun principal. Who loves skydiving will be 93 in April. Nos percatamos, simplemente hemos eliminado el subject en las dos oraciones. ¿Por qué? Porque el relative pronoun ya nos ayuda, nos da a entender a quién nos estamos refiriendo. Y las comas también juegan un papel muy importante. My friend Tony, who is an excellent writer, is helping me with my English paper. En este caso, my friend Tony, quien es un excelente escritor, is helping me with my English paper. Estas dos oraciones nos están dando información. En el caso de la información que se encuentra dentro del relative pronoun o que se encuentra con el relative pronoun, si la eliminamos, no va a cambiar el sentido de nuestra oración. ¿Qué significa? Si yo puedo decir, mi amigo Tony está ayudándome con mi escritura de inglés. Y también puedo decir, my friend Tony is an excellent writer. No cambia el sentido de nuestra oración. Por el contrario, si aquí retiramos el relative pronoun, esta oración sí se va a ver afectada. Ok, let's continue. Okay, now let's practice. What is a defining relative clause and no defining relative clause? We have to remember the main difference, that the defining relative clause gives us the main information. Nos da la información principal, the most important information. On the other side, the no defining relative clause gives us extra information. Nos da información extra. And that's not necessary, que no es muy necesaria. Si retiramos esa información, el sentido de nuestra oración no va a cambiar. Por lo tanto, a ver, vamos a utilizar un defining relative clause. Podemos decir, este es el niño o ese es el niño que estaba haciendo ruido.
En este caso, estamos dando una información importante sobre el niño, porque al decir, ¿ese es el niño qué? Que estaba haciendo ruido. Estamos explicando, estamos dando información esencial. Por lo tanto, utilizando un relative clause, podemos escribir de la siguiente manera. That's the child. Ese es el niño que estaba haciendo ruido. ¿Cómo lo diríamos? ¿Cuál es el relative clause o relative pronoun que se aplica para referirnos a personas? Es who. Ese es el niño que estaba haciendo ruido. Who was making noise. Excelente. En este caso, recordemos que después del who o después de cualquier relative pronouns no se va a colocar usualmente el sujeto. ¿Por qué? Porque ya tenemos con una referencia de ello al inicio y no podemos repetir. Además, el relative clause ya está cumpliendo la función y ya está reemplazando al sujeto o a la palabra que ya tenemos referencia. ¿Ok? Entonces, esto nos van a dar información esencial. Para los no defining relative clause podemos tener oraciones como la siguiente. Por ejemplo, podemos decir I read the book. Yo leí el libro. Y otra oración que podemos decir, the book was very good. Estaba muy bueno. I read the book and the book was very good. En esta ocasión tenemos dos oraciones, las cuales las podemos unir por un no defining relative clause. Recordemos que aquí podemos usar, por ejemplo, which, que significa el cual o dependiendo de lo que nos estemos refiriendo. Primero, identificamos cuál es la palabra la cual se está repitiendo constantemente o en la que en ambas oraciones ya tenemos referencia. Es the book, the book. Por lo tanto, ese es el noun principal de nuestra oración. Como al momento de formar nuestra oración, esa es la palabra que va a ir al inicio, porque ambas oraciones se están refiriendo a ello. The book, come. ¿Cómo lo uniríamos? Como ya incluimos the book al inicio, ya no vamos a volver a incluirlo durante toda la oración. Lo único que tenemos que hacer es unir estas dos oraciones o estos fragmentos de oraciones que nos quedan. El libro, el cual, which, I read, or I read in this case, was very good. En esta ocasión ya tenemos la oración completa y ya hemos unido con nuestro relative clause. En este caso es which. El libro, el cual yo leí, fue muy bueno. Estamos uniendo estas dos oraciones en una. Ahora, si omitimos toda la oración que está entre comas, el sentido no se afecta. The book was very good. No nos damos cuenta, no cambia el sentido de nuestra oración. ¿Ok? Esa es la función del no defining relative clause. Da una información extra que si la retiramos no es importante. Y es muy importante saber que usualmente en este tipo de oración la información va entre comas y la información es un dato adicional. Ok, now here we have no defining relative clause. Tenemos los no definidos. Recordemos que usualmente con ellos, ¿qué hacíamos? Simplemente añadíamos información extra. Por lo tanto, aquí tenemos dos oraciones. These shoes I bought last week. These shoes are very uncomfortable. Primero, tenemos que decir con cuál lo podemos usar. Podemos emplear o bien which o bien podemos usar who, porque recordemos que el that no se utiliza en el no defining. Entonces, en este caso utilicemos which. ¿Por qué? Porque el who solo se aplica para personas y no podemos hablar de zapatos con el who. Las palabras o lo que está refiriendo en ambas oraciones, ¿cuál es? These shoes and these shoes. Por lo tanto, esa palabra va a estar al inicio. El resto de la oración es lo que lo vamos a incluir y lo vamos a conectar con un no defining relative clause. Y vamos a tener lo siguiente. These shoes, which I bought last week, are very uncomfortable. Nos percatamos, lo unimos con which. Estos zapatos, los cuales
Yo compré la semana pasada son muy incómodos. Unimos esta parte de la oración con esta. Y colocando el noun al inicio porque ya tenemos referencia de ello. Para el siguiente. Otra vez. My dog and my dog. Ambas oraciones se refieren a my dog. En este caso va a ser la palabra principal de nuestra oración. Y estas dos oraciones van a ser unidas. Pueden ser unidas ¿por quién? Por los relative clause. Puede ser who o which. En este caso nos estamos refiriendo a un animalito. Podemos utilizar which, porque who solo para personas otra vez. Muy bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. My dog, which is called Pancake, is a vegetarian. Mi perro, el cual es llamado Pancake o Pancake, es un vegetariano. En este caso, ¿se dan cuenta? Hemos unido las oraciones en una sola. Y esto nos sirve como conector. Now, the next one. My sister, who lives in New York, my sister is pregnant. La palabra que se repite o en la que ambas tenemos referencia es en my sister. Ahora, ¿cuál es el único relative clause que se aplica? Who, porque es referente a una persona. Y unimos nuestra oración restante. ¿Ok? Ok, now let's continue. Okay, so in this opportunity we have defined relative clause. That means that the sentence gives us important information. Okay, so let's practice using them. In the first one, we have Catherine and Sue are two girls. Catherine y Sue son dos chicas. Vamos a añadirle la información esencial. Nos está diciendo que a ellas les gusta el baile, like dancing. Lo podemos unir con who like dancing. ¿Y por qué? Porque el who es para personas. My mobile phone is something. Mi celular es algo. No tiene sentido, nos falta una información esencial. Podemos usar en este caso el that. El that se aplica para personas y cosas. My mobile phone is something that is very important to me. Es algo que es muy importante para mí. Anthony is a friend of mine. Anthony es un amigo mío. Para referirnos a Anthony utilizamos el relative pronoun who. Es un amigo mío quien who live in Boston. Quien vive en Boston. Ok, estamos añadiendo. West Side Story is a musical. West Side Story es un musical. Which, porque which se puede aplicar para ambos. Which is very famous. Que es muy famoso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, seguimos teniendo información importante para poder entender toda nuestra oración. Defining relative clause. Now, here we have the no defining relative clause. Porque tenemos dos oraciones las cuales vamos a unir en una sola. Primero, en cada oración vamos a detectar cuál es la palabra a la cual se está refiriendo. En este caso, ya nos están indicando. Es the car, porque en ambas se refiere a car. The car. In this case, is the girl. I met her. Her se está refiriendo a her. The bananas. In this case, George bought them. Them es la palabra que se refiere a bananas. We watch a film. The film. Film es la palabra y en este caso también se refiere, el it es el que se está refiriendo a film. Las palabras subrayadas son las que no vamos a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque ya están siendo mencionadas al inicio. A ver, vamos ahora a unir estas dos oraciones. Okay, let's write them. The car podemos utilizarlo, por ejemplo, con
which, the car, coma, which we bought last week, el que nosotros compramos la semana pasada, is blue. And that's all. The car which we bought last week is blue. Estamos omitiendo las palabras las cuales ya tenemos una referencia. The next one. The girl is a singer. We met her after party. Vamos a omitir las palabras que hemos subrayado. The girl. Para personas utilizamos who. Who. No vamos a escribirlo subrayado. Recordemos. Who is a singer. La chica, quien es una cantante. We met after party. Nosotros la conocimos en la fiesta. After party. O puede ser al revés. Lo podemos intercambiar, recordemos, lo cual tendría un poco más de sentido. Recordemos, nosotros debemos adecuar la oración conforme al sentido que esta tenía anteriormente. Entonces, the girl who we met after party is a singer. La chica, quien nosotros conocimos en la fiesta, es una cantante. The bananas are on the table. George bought them. En este caso vamos a aplicar lo mismo que hicimos en la oración anterior. The bananas that, no nos olvidemos de la coma, that George bought, las bananas o los plátanos que George compró, are on the table, están en la mesa. Good. The next one. We watched a film last night. It was really scary. The film, in this case, we're going to use which. Which we watched last night was really scary. Era muy tenebrosa. En esta ocasión estamos usando el which, que nos ayuda a omitir la palabra film que estaban en las oraciones anteriores. Okay? So that's all for today, class. Thank you for your attention. Please take it a lot. Bye.